Dani Beche, la sagrada montaña del jaguar. Como sabemos, repetimos porque es muy importante que somos los hijos de una de las 6 civilizaciones más importantes de la historia antigua de la humanidad. Son estas 6 civilizaciones la matriz del conocimiento mundial. De aquí se fueron copiando. Si hablamos, por ejemplo, de China, podríamos decir que Japón, Corea, toda esa parte de Vietnam, etcétera. Todos esos que hoy son países tuvieron la influencia de esa matriz de conocimiento que se generó en lo que hoy llamamos China. Pero igual en Mesopotamia, que va a ser a todos estos países de, de lo que hoy conocemos como Medio Oriente, y que ahí habría que observar que el Islam, que se creó en el año más o menos 500 después de Cristo, va a venir a transformar la filosofía y la religión ancestral. Recuerden que ahí es el zoroastrismo. Pero en general estas 6 civilizaciones son la fuente del conocimiento humano. Nosotros desde Educayo nos afirmamos que la zona andina, el Tahuantinsuyo y el Anáhuac son una sola civilización, no dos, pero la academia así lo maneja y además a nivel internacional se manejan como 6 civilizaciones. Y cada una de estas civilizaciones, sabemos, tuvo un pensamiento filosófico, una estructura, una matriz de conocimiento y por lo tanto un arquetipo. Para la cultura de Mesopotamia fue Zoroastro. Para la cultura del Tehuantinsuyo fue Inti. Para la cultura de la India fue Krishna. Para la cultura de Egipto fue Ra. Y para la cultura de China, pues está Confucio y Lao Tse. Yo puse a Confucio, pero se manejan en esas dos áreas. El pensamiento confuciano es más hacia la forma de organización comunitaria, los valores en la convivencia, y Lao Tse su pensamiento está más hacia el interior de la persona, la ética, la moral. Dicen que los chinos en la calle aplican el confucianismo y en la casa a Lao Tse. Finalmente nosotros tenemos a nuestro arquetipo que es Quetzalcóatl. No es un dios, es un arquetipo que significa el equilibrio entre el espíritu y la materia, entre el Quetzal y el Cóatl, y es un símbolo que está presente desde los olmecas. Luego aparece en Teotihuacán y aún con los mexicas decadentes lo podemos encontrar. Pero es muy importante entender esto. No podemos percibir las civilizaciones como nada más como estructuras de piedra que no tenían una raíz filosófica, espiritual y científica. No, todos estos pueblos tuvieron eso. Lo que pasa es que la civilización occidental ha tratado de negar sabiduría. Ellos se basan en que todo lo pasado es primitivo y que ellos son Occidente, la punta de lanza de la modernidad, de los avances humanos, pero nada más hay que ver el mundo en el que vivimos, el desastre del mundo en que vivimos, para ver que es una civilización que en 500 años ha puesto un caos a nivel planetario. Las 6 civilizaciones con origen autónomo del planeta construyeron pirámides sin ponerse de acuerdo. Este es un punto muy importante que también no podemos dejar de tomar en cuenta, que si eran civilizaciones con origen autónomo, ¿por qué estas civilizaciones todas construyeron pirámides en el vértice superior de su desarrollo? Esto es importante porque la civilización de Egipto es la segunda en número de pirámides, tiene hasta la fecha 110 pirámides hasta ahorita encontradas. No todas son inmensas, pero en el Anáhuac y más bien en México, solamente en lo que hoy es México, pero recuerden que el Anáhuac
va desde de Nicaragua hasta Canadá, y solamente en México el INAH tiene abierto al público 193 zonas arqueológicas, y en cada zona arqueológica existe más de una pirámide. Luego entonces somos el pueblo, la civilización que ha creado más pirámides, y esto debe de ser un referente, y es lo que les comentaba al principio. Vamos a tomar como referencia Monte Albán, pero podríamos tomar, como aquí está en la fotografía, Xochicalco, y es exactamente lo mismo en estos lugares que no fueron ciudades, no fueron palacios, no fueron fortalezas, no fueron centros ceremoniales, una serie de epítetos y degradaciones que Occidente siempre ha querido manejar sobre el conocimiento de esta civilización que han negado desde el principio. La montaña sagrada del jaguar. Ese es el nombre de la traducido, lo que significa la lengua zapoteca, Dan y Beche, que es su nombre, pero ya lo vamos a ver. La zona arqueológica de Monte Albán es mucho más antigua que Teotihuacán y Chichén Itzá, Tolán, que operaron en el periodo clásico del esplendor, aunque Monte Albán viene desde el periodo clásico. Monte Albán viene desde el periodo preclásico. Perdón, Y preclásico. aquí vemos Monte Albán que iniciaron la construcción en el año 500 antes de Cristo, y fue abandonado en el 850, o sea, son 1350 años. Es, por decirlo, muy antiguo, y además su estructura arquitectónica es sumamente impresionante, solamente se ha explorado el 10%. Después tendríamos que hablar por la importancia que tuvo en el periodo clásico Teotihuacán, que va del año 100 aproximadamente al 650 después de la era, en lo que es el altiplano central. Y está Chichen Itzá, que es del año 500 después de Cristo al 1100 después de Cristo. Entonces, podemos ubicar a Monte Albán como una de las zonas más antiguas y más importantes. En Monte Albán tenemos presencia olmeca, teotihuacana, que es muy importante. Son miles de años de un gran esfuerzo. El tiempo de la montaña sagrada. Vamos a ver esta línea de tiempo y vamos a decir que esta raya es el antes de Cristo y después de Cristo. Periodo preclásico formativo de la náhuatl. Ahí vemos que Monte Albán se comenzó a construir en el año 500 antes de Cristo, y vemos estos que se llaman los danzantes, estas estelas. Fíjense cómo es una cara olmeca con su casco olmeca. Entonces, confirma estos hallazgos que la fase 1 de Monte Albán recibe influencia olmeca. Periodo clásico. Esplendor de la náhuatl. Ahí podemos ver la presencia de la cultura teotihuacana con el talud y tablero, que es muy clásico de Teotihuacán y que va en su momento a hacer una influencia en todo el Anáhuac. Chichen Itzá, el propio Monte Albán, el Tajín, van a tener la influencia constructiva de Monte Albán. Entonces, como decíamos, Monte Albán se inició en el año 500 antes de Cristo y fue abandonado en el 850 después de Cristo. Son 1350 años de proceso constructivo en tres partes. La primera en el año 500 antes de Cristo y el abandono en el 850 después de Cristo. O sea que tuvieron tres fases constructivas. Lo interesante de esto es que la planta arquitectónica de la fase 1 es exactamente igual que la del abandono en el 850. Esto implica que la forma que lo concibieron, para lo que lo concibieron, funcionó 1350 años. Doy como ejemplo la ciudad de Oaxaca actualmente, que tiene menos de 500 años, una ciudad que se fundó sobre la antigua ciudad de Oaxacac, Zapoteca,
Esta ciudad española, que es el centro histórico de lo que hoy es la ciudad de Oaxaca, ya no funciona, ya no sirve para lo que fue planeada. Las casas coloniales ahora son hoteles, restaurantes, tiendas o edificios de gobierno. Entonces las calles ya no es para carruajes, en fin, ya para lo que fue planeada la ciudad ya no funciona. Y eso son menos de 500 años. Ha cambiado el uso, la percepción de su realidad. Para los abuelos que comenzaron en el año 500 antes de Cristo, lo que planificaron en el año 500 funcionó, siguió funcionando durante pues 13 siglos y medio, no tuvieron que cambiar el proyecto. Donde pusieron una pirámide, ahí después solamente la cubrían de tierra y sobre esa hacían otra pirámide y sobre esa siglos después hacían otra, pero nunca quitaron una pirámide y la pusieron en otra parte. Esto habla de una continuidad de investigación, una investigación que tenía un objetivo muy claro de lo que vamos a hablar más adelante. El espacio de Dani Beche. Desde el año 850 después de Cristo, que fue abandonado el Tolán de Dani Beche en lengua zapoteca y Tehuantepec en lengua náhuatl, y hoy conocido como Monte Albán, estuvo abandonado. Sus construcciones fueron cubiertas de tierra y luego de maleza con el tiempo. Fue hasta 1932 cuando el arqueólogo Alfonso Caso y su esposa María Lombardo y un grupo de arqueólogos más empezaron a explorar los mogotes. De esta fotografía podemos hacer las siguientes reflexiones. Una, esta fotografía fue tomada antes de que se comenzaran las exploraciones arqueológicas, lo que implica que no se necesita ser arqueólogo para entender que ahí hay una zona arqueológica. Nosotros en Oaxaca a estos montículos cubiertos de tierra les llamamos mogotes. Ahora, entonces, si ustedes van a Monte Albán, van a ver que hay un monumento, un horrible monumento, todo es proporcionado a supuestamente a el arqueólogo Alfonso Caso. Y dice ahí Alfonso Caso al descubridor de Monte Albán. Pues no, Alfonso Caso no descubrió Monte Albán, ahí está, como ustedes lo pueden ver, no descubrió nada que estuviera oculto. Lo que hizo Alfonso Caso fue eh, descubrir o explorar la tumba 7, la famosa tumba 7 de Monte Albán, donde se encontró lo que se conoce como el tesoro de Monte Albán. Lo vamos a ver más adelante. Pero además déjenme decirles que aquí entre nos, esa es la historia oficial, pero aquí entre nos, realmente quien descubrió la tumba 7 fue su esposa, María Lombardo, que andaba pues caminando, ya no era arqueóloga, andaba caminando por ahí mientras los arqueólogos estaban haciendo los primeros trabajos y de repente ella observó que una vaca sumía la pata y entonces eh, se acercó a ver qué pasaba y ya la vaca sacó la pata y vio que había una oquedad y avisó a los arqueólogos. Entonces los arqueólogos empezaron a preparar el sitio para hacer la exploración porque la vaca había metido la pata desde el techo. En ese momento, Alfonso Caso, como es la vida, estaba en la ciudad de Oaxaca haciendo trámites burocráticos, entonces tampoco estaba, realmente quien descubrió la tumba 7 fue la vaca, ¿no? Y quien vio eso fue la esposa y luego ya llegó el marido y entonces ya se hicieron los trabajos, pero lo interesante de eso es ver que Monte Albán siempre fue un sitio sagrado, lo vieron en el posclásico. Los campesinos sembraban en estas terrazas, pero nunca se metieron a hacer exploraciones o tratar de ver qué había abajo de los mogotes. Había una ley no escrita en los campesinos de los valles de Oaxaca que no podían tocar esos lugares porque sabían que eran sagrados. Eso se empezó a perder a partir del año
40 del siglo pasado, 40, 50, empezaron a perderle el respeto a estos sitios. Y lo segundo que quisiera hacer la reflexión, aprovechando esta espléndida fotografía, es que observen que estas pirámides o estas construcciones fueron cubiertas de tierra y no se ve los lugares donde se haya sacado esa tierra, los agujeros para... Esta es una cantidad tremenda de tierra. Yo he recorrido estos lugares buscando justamente eso, buscar las oquedades donde sacaron la tierra para cubrir estas pirámides, estas construcciones, y no existen. Entonces implica que los abuelos, para abandonar este sitio, lo cubrieron de tierra. Y la pregunta es, ¿subieron esa tierra 400 metros de altura para cubrir estos sitios? Eso debió haber sido un gran esfuerzo, porque recuerden que no había pues acero, bronce, hierro, explosivos, carretas, bueyes. Entonces eso lo hicieron los abuelos y tuvo una gran eh, razón de ser este gran esfuerzo para no solamente construir, sino destruir en una generación y cubrir de tierra. La investigación y exaltación de las culturas y los vestigios de la civilización de la náhuatl fueron totalmente descuidados desde 1824, que se creía oficialmente, que se crea oficialmente el país. En el siglo XIX, fueron los extranjeros los que se dedicaron a saquear los vestigios arqueológicos sin ninguna atención del Estado mexicano. Para celebrar el centenario de la independencia de México, el gobierno de Porfirio Díaz inició los trabajos arqueológicos para invitar a la comunidad diplomática acreditada en México para tomarse la fotografía. Los trabajos fueron muy desafortunados porque el arqueólogo Leopoldo Batres ordenó la limpieza del estuco que todavía conservaba la pirámide del Sol para que se viera bonita. Batres después llegó a Oaxaca a dañar Mitla con sus trabajos, en donde en un dintel se le ocurrió la idea de labrar su nombre. Este es el primer grafitero de la historia de México y es vergonzoso, ¿no? Que siendo un arqueólogo, pues aquí estuvo Batres, ¿no? Y lo escribió, lo mandó labrar en piedra todo un mensaje para que pasara a la posteridad. Pero eso nos da una idea de cuán poco esta gente europeizada, podemos ver aquí los militares con ese uniformes tipo alemán y los señores del poder con una vestimenta totalmente europea, a la francesa. Entonces, no tenían mayor interés en este patrimonio cultural ancestral. Lo hacían porque sabían que en Europa sí le llamaban la atención y al centenario o las fiestas del centenario, Porfirio Díaz, recuerden, mandó una exposición para cuando se inauguró la Torre Eiffel y fue no me acuerdo cuál es el nombre, fue una feria internacional y ahí llevaron unas maquetas y una idea, algunas piezas arqueológicas que luego abandonaron allá porque no había ningún interés realmente. La clase dirigente, la clase pudiente, los hegemones del poder, que siguen siendo los mismos de la época del siglo XIX, las grandes familias terratenientes en aquella época y que comenzaron la industrialización, siguen siendo de alguna u otra manera los mismos de hoy. No hay en el Estado mexicano un interés por preservar, promover y difundir la sabiduría, el conocimiento que inspiró la construcción de estas magnas obras. Era la costumbre de los pueblos anahuacas no escarbar en los mogotes, por lo que Alfonso Caso encontró casi virgen el Tolán. Y aquí ustedes vean cómo empezaron a quitar esa tierra y empezaron a reconstruir los edificios que encontraron debajo.
Desde 1824 hasta más de la mitad del siglo XX, el Estado mexicano se desinteresó de la exploración y resguardo del patrimonio cultural de la civilización de la náhuatl. Fueron en general los saqueadores extranjeros a principios del siglo XX, como Edward Thompson, que en 1904 inició el saqueo del cenote de Chichén Itzá sin que fuera molestado, dado que no existía materia jurídica para defender el patrimonio. Y eso nos demuestra el interés que tenían estos antiguos mexicanos o los primeros mexicanos en el siglo XIX y el siglo XX sobre nuestro patrimonio. Y esta imagen es muy interesante porque esto es el Museo Nacional antes de que se llevaran todas esas piezas al Museo Nacional de Antropología. Posteriormente, con la creación del Museo Nacional de Antropología e Historia en 1964, el Estado mexicano empezó a utilizar el patrimonio cultural ancestral como un medio para apoyar la industria del turismo, no como una iniciativa para fortalecer la identidad cultural ancestral del pueblo heredero directo de este patrimonio. En las anécdotas que se conocen, se saben que el presidente, que aquí está López Mateos, le dijo al ingeniero que fue el creador de esta gran obra, el arquitecto, perdón, Pedro Ramírez Vázquez, le dijo que cuando era niño, el presidente le dijo que cuando era niño visitaban una pieza arqueológica que estaba tirada en un pueblo y por esa ocurrencia el presidente le recomendó al arquitecto que por qué no se traían esa pieza de Cuantichán y es el famoso Tlaloc, que ni es Tlaloc, y que lo pusieron ahí como un adefesio en la entrada del Museo Nacional de Antropología e Historia, y que hoy hay una iniciativa de la comunidad para que lo regresen de una manera digna para que esté ahí. Quiero decirles que tuvo que intervenir el ejército, les prometieron el oro y el moro y los engañaron como siempre ha sucedido en la historia de nuestro país a los pobladores de estas comunidades despojadas, pero como se dieron cuenta y no querían, el pueblo dijo que los mataban, pero que no se lo llevaban, tuvo que entrar el ejército mexicano con bayoneta calada y así se llevaron lo que dicen que es equivocadamente Tlaloc. La montaña del Jaguar consta de 4 cerros: Monte Albán Chico, Monte Albán, el Cerro del Gallo y el Cerro de Atzompa. Es decir, nosotros visitamos solamente o conocemos el 10% de la zona arqueológica, pero vean que aquí aquí hay construcciones, aquí hay mogotes, pero está totalmente inexplorado. Solamente el 10% de los 4 cerros está explorado y recientemente se hicieron los trabajos ya en Atzompa, que estaba más o menos explorado, pero no estaba rehabilitado y es un lugar extraordinario. Poca gente va a Atzompa, pero vale la pena ver este sitio maravilloso. Monte Albán está en el valle a 400 metros de altura y déjenme decirles algo que es una percepción personal. La Tierra es un ser vivo y como ser vivo tiene partes energéticas con mayor fuerza. Yo estoy seguro que la energía telúrica que hay en Monte Albán, esta energía que va de abajo hacia arriba, se une con la energía que baja del cosmos y hace este contacto. Nosotros, afortunadamente, nuestra familia tiene la suerte de vivir a los pies de Monte Albán y sentimos esa energía, nos sentimos protegidos por esa energía
y hemos sentido cómo nos han transformado esa energía. Entonces, son estos lugares energéticos, no en un sentido esotérico, son en lugares, es como el iris de los ojos, como la frente, la parte del corazón, son lugares en un ser humano que tienen una energía muy especial, pues igual la Tierra. Se dice que las 6 civilizaciones ancestrales nacen en puntos energéticos del planeta. Somos hijos del planeta. Monte Albán se encuentra a 400 metros de altura sobre el nivel del valle. Las piedras con las que se realizaron las construcciones son muy especiales, por pesadas y resistentes. Fueron llevadas desde 14 kilómetros cargando y subidas a 400 metros de altura. Fíjense que nosotros, la casa de ustedes está pues pegado a Tzompa y estamos en una loma que debe tener unos 30, 40 metros sobre el nivel del valle y justamente estamos en la mera cúspide de la loma y encontramos muy seguido estas piedras que las vamos guardando en el patio porque son piedras muy pesadas, muy sólidas, pero además las encontramos labradas como ladrillos que fueron parte de un edificio. Entonces nosotros estamos seguros. Bueno, cuando construyeron la casa, una vez llegué y los albañiles, entre comillas, me entregaron lo que habían encontrado. Y bueno, me entregaron me enseñaron unas vasijas y unos huesos, unas osamentas. Y pues lo que yo hice fue en una esquina de la construcción pedirle eh, a los albañiles que hicieran una tumba y que ahí los volvieran a depositar. Y ahí están. Y bueno, Lucecita, que tiene una sensibilidad muy, muy exquisita, dices que a veces sientes esa presencia, ¿no? Sí, en las escaleras de la casa, cerca de la cocina. Total, este ser que nos protege es femenino. Así es, está cerca de la cocina. El hueso de Ishango. Aquí vamos a salirnos de Monte Albán porque hay una cosa muy importante que ustedes necesitan saber para entender verdaderamente la esencia no solamente de Dani Betches, sino de todo lo que hoy llamamos zonas arqueológicas. El hueso de Ishango es un utensilio de hueso que data del Paleolítico Superior, aproximadamente del año 20.000 a.C. Este objeto consiste en un largo hueso marrón, más específicamente el peroné de un babuino, con un pedazo punzante de cuarzo incrustado en uno de sus extremos, quizás utilizado para grabar o escribir. En un principio se pensaba que se empleaba como palo de conteo, ya que el hueso tiene una serie de muescas talladas divididas en 3 columnas que abarcan toda la longitud de la herramienta. Pero algunos científicos han sugerido que las agrupaciones de muescas indican un conocimiento matemático que va más allá del conteo. No obstante, para algunos autores que no descartan la perspectiva del conteo primigenio, el hueso de Ishango representa el origen de la contabilidad, o al menos de la racionalidad del conteo que permitió la civilización. El hueso de Ishango se exhibe de forma permanente en el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales de Bruselas. ¿Por qué y para qué? Las civilizaciones del mundo antiguo construyeron estos impresionantes proyectos que extrañamente todos tienen pirámides. Todas las civilizaciones ancestrales buscaron, después de lograr los conocimientos necesarios para garantizar la continuidad de la vida material,
buscaron la trascendencia de la vida en el plano espiritual. Pero también estas antiguas civilizaciones dedicaron mucha energía, tiempo y recursos naturales y humanos en la observación de la mecánica celeste. La mayoría de estas civilizaciones lograron conocer a la perfección los secretos de la mecánica celeste, sus leyes, ciclos y movimientos. En esta fotografía ustedes pueden observar, hay una corriente de investigadores que han demostrado que donde están las zonas arqueológicas más importantes de la zona maya, tienen que ver con la misma distribución del cosmos, de la bóveda celeste. Y aquí es la reflexión que queremos invitarlos a que compartir. Los queremos invitar a que ustedes por sí mismos lo mediten. Los expertos hablan de que el hueso de Ishango es el primer calendario lunar del mundo. Esto rompe completo con toda la cronología de la historia antigua de la humanidad según Occidente. Pero ese hueso tiene una fecha, una datación con carbono 14 que va del año 20.000 antes de Cristo, y otros hablan hasta del 25 o 35 después antes de Cristo, 35.000 años. Esto rompe totalmente toda la cronología, pero además el hueso de Ishango no lo hizo una persona o un grupo de personas. El hueso de Ishango, que es la observación anual de la luna, eh, fue creado a lo largo no solo de años, yo creo que de siglos, donde los seres humanos observaban sistemáticamente, diariamente, hacían sus cálculos, sus registros, hasta llegar a sintetizarlo en un calendario lunar totalmente comprobable y exacto. Entonces, esta observación de la mecánica, de la bóveda celeste y su mecánica, movió a los seres humanos antiguos. Yo les invito a que piensen ustedes lo que sería ver en ese mundo un cielo estrellado, un movimiento de la luna, del sol. Era pues una enorme pantalla, pues muy superior a lo que hoy nosotros podemos observar, aún en estos cines que son como esferas. Era algo alucinado, una alucinación ver y observar de manera sistemática y medir y conocer a lo largo de siglos el movimiento de las estrellas, sus ciclos, sus ritmos, y se volvieron maestros. Entonces, el hueso de Ishango fue encontrado en las márgenes del río, del lago Alberto, que está en el centro de África. Y entonces suponemos que eso fue, vamos, por muy poco que sea, el 20.000 antes de Cristo. Durante miles de años, esta pasión por observar la mecánica celeste fue subiendo por todo el Nilo hasta llegar al delta, y ahí ser la génesis de la civilización egipcia. Se habla que los primeros faraones además eran negros. Bueno, esto es importante y por eso les dije que nos teníamos que abstraer un poquito de Monte Albán, de Dani Betge, porque cuando nos preguntamos para qué servía Monte Albán, o para qué servía Teotihuacán, o para qué servía Chichén Itzá, nuestras respuestas son muy occidentalizadas, muy colonizadas. Y entonces el militar dice, no, pues en Monte Albán desde aquí se veía cuando venían los ejércitos, y en Chichén Itzá dice, no, pues que si perdían el juego de pelota, que nunca fue un juego de pelota, y lo voy a explicar más adelante, le cortaban las cabezas, sino pues que en este lugar hacían los sacrificios. Sí, es una visión exactamente igual que la de Hernán Cortés, no ha cambiado en eso en absoluto, pero ya es tiempo en que nosotros empecemos a ver a nuestra civilización madre con otros ojos.
La historia moderna de Monte Albán. El 9 de enero de 1932 es descubierta la ofrenda de la tumba 7 de Monte Albán, un espectacular hallazgo arqueológico a cargo de Alfonso Caso y su equipo, que daría pie a la institucionalización de la protección del patrimonio cultural. Bueno, aquí vemos justamente a María Lombardo y aquí está otro arqueólogo. Obviamente están posando, ¿verdad? Esto ya fueron días después. Todo esto que les comento, a mí me lo platicaron yo todavía alcancé a conocer a los que ya después fueron guías de turistas que trabajaron en las exploraciones como peones, pero que eran personas muy, pues, interesadas en esto y se fueron especializando hasta que se quedaron ya como guías. Y ellos son los que me platican esto que yo ahora les comento. Fueron 3,5 kilos de oro que lograron sacar de esta, que ni siquiera es una tumba, porque además déjenme decirles esto. Cuando los abuelos, los toltecas dejaron Monte Albán, lo abandonaron en el 850. Viene su tercera fase, que es del periodo posclásico decadente. Entonces la gente entre el año 850 y 1521, nuestros abuelos o nuestros jóvenes abuelos sabían que era un lugar sagrado y entonces iban y hacían tumbas. Y yo en broma digo que muchos gobernadores han pensado hacerse su tumbita en Monte Albán porque es un lugar sagrado. Esta tumba que ustedes pueden ver en la imagen, esta tumba es una tumba de origen zapoteco, pero los arqueólogos han logrado descubrir que esa tumba tiempo después fue profanada por los mixtecos que sacaron lo que había ahí y pusieron no un entierro, sino lo que se conoce como un osario, es decir, fragmentos de huesos de varios individuos, pero no completos. Entonces, por eso se dice un osario. Entonces, la tumba, la estructura es zapoteca, pero lo que encontró María Lombardo y su esposo Alfonso Caso. Alfonso Caso, fue restos de difuntos mixtecos. Y el trabajo que conocemos aquí de estas famosas piezas en oro eh, son de manufactura mixteca. Fíjese que tenemos un amigo, Alberto Rojas, que tiene un negocio muy acreditado en Oaxaca, que es un orfebre de familias, de una familia de varias generaciones, que se llama justamente Oro de Monte Albán. Y él me decía que este trabajo, que le llaman de filigrana, que supuestamente se hace en cera y luego se funde, o sea, se hace el original en cera, se, se, se hace el molde de barro y luego por agujeros se le deja caer el oro líquido, que no se puede hacer de esa manera, que así lo dicen teóricamente los arqueólogos, pero ellos que hacen reproducciones de estas piezas, dicen que tienen que usar centrífugas, Centrifugadora. centri- Centrifugadora. eso, para que lograr que el oro no se quede, que abarque todos los espacios y que funda la cera, por eso se llama cera perdida. Entonces, es un misterio esto, pero fue un boom. México encontró un tesoro eh, oficialmente y eso le dio un gran impulso a la arqueología y entonces Monte Albán podríamos decir fue el sitio donde comenzó ya a apoyar el Estado mexicano, la arqueología, con una visión finalmente que terminó en un atractivo turístico. Esta es la tumba 7 toda rehecha. Este estilo que ven es muy de zapoteco, de la construcción zapoteca de Monte Albán. Esta es la tumba 7 y bueno, actualmente está lejos de la gente, no, ni la conoce la gente,
pero lo que se encontró dentro de la tumba está en el Museo de Oaxaca, el Museo de las Regional. Culturas, el Museo Regional. Ahí está este maravilloso tesoro de trabajo en oro y en hueso de los viejos abuelos. Para el caso de los viejos abuelos de la náhuatl, la regla no varió. El Semanáhuac es la civilización continental que ha construido más centros de investigación astronómica que ahora llaman zonas arqueológicas. Aquí quiero hacer la aclaración de que Caral, esto está en Perú, es la zona arqueológica más antigua hasta ahora registrada de la humanidad. Es más antiguo que Egipto y más antiguo que Mesopotamia. Están hablando de 6000 antes de Cristo y es una zona arqueológica inmensa que está asediada por personas que tienen empresas que están haciendo cultivos, pero que como es tanto tiempo, imagínense, son 8000 años de estos edificios, es lo más antiguo que se tiene, entonces no somos el nuevo continente, al contrario, por Caral podríamos decir que lo más antiguo de edificios de este tipo está en Perú, está en el continente Abyanáhuac. Y por lo tanto, es la civilización que construyó el mayor número de pirámides. Pero se debe mencionar que por ser la única civilización que pudo observar la mecánica celeste al mismo tiempo en los dos hemisferios, en el norte en la región de Anáhuac y en el hemisferio sur en la región del Tahuantinsuyo, pudo crear el más exacto calendario de la humanidad que tiene 5 cuentas calendáricas que funcionan como 5 engranes de un reloj, es decir, las cuentas lunar, solar, venusina, de las estrellas Pléyades y la cuenta larga, y necesitan un solo día de ajuste cada 8320 años. Bueno, entonces aquí, si juntamos esta idea del hueso de Ishangu, de que los seres humanos más antiguos, su gran pasión fue la observación de la mecánica celeste, y vemos esta realidad inobjetable, no es que estemos haciendo elucubraciones o tomamos ayahuasca o honguitos para llegar a esta conclusión. Ahí está ante sus ojos esta maravilla de nuestros abuelos, ahí está Tilantongo, ahí está Caral, ahí está Machu Picchu, es innegable eso. Entonces, no eran ciudades, no eran fortalezas, no eran palacios, no eran centros ceremoniales, eran centros astronómicos, básicamente, y de investigación de la energía. Tenemos que cambiar nuestra visión de nosotros mismos, porque desde Hernán Cortés y Cristóbal Colón, que fueron hombres de la Edad Media, que traen el pensamiento de la Edad Media, ofuscados por ser fanáticos de la religión católica, empezaron a tratar de denigrar lo que nunca conocieron ni nunca entendieron. Pero aquí hay un gran pasado que nosotros necesitamos reconstruir y sacar a flote. Dani Beche mantuvo su planta arqueológica sin ninguna alteración en los 1350 años de uso como centro de conocimiento y sus 3 grandes proyectos de renovación. El uso astronómico de la montaña del Jaguar. Dani Beche, conocido como Monte Albán, no fue la excepción, lo que le da una característica muy especial a la montaña del Jaguar es que fue construida muchos siglos antes que Teotihuacán, Chichén Itzá o el Tajín. Las civilizaciones ancestrales lograron descubrir los arcanos de la mecánica celeste y esta sabiduría la aplicaron en la Tierra a partir de la premisa de que lo que es arriba es abajo
De esta manera, crearon con estos conocimientos la mecánica celeste, perdón, la mecánica terrestre, para que los seres humanos vivieran en armonía y sincronía con el universo. Esta fue la aspiración más importante de las antiguas civilizaciones y esa es la razón por la que todas construyeron observatorios y pirámides. Bueno, esta es realmente una propuesta muy lógica, muy avanzada, muy descolonizada. Se habla que estos sitios que vemos hoy, que llaman el Camino de los Muertos o la Calzada de los Muertos, no era más que un pequeño espejo de agua en el que se podían observar no hacia el cielo, sino hacia abajo. Justamente desde estas pirámides se ponían unos instrumentos que existen. Hay un trabajo muy interesante del ingeniero Luis Felipe Lira Montes de Oca. Montes de Oca, que nos explica cómo usaban estos niveles en relación a lo que se veía en, en el espejo de agua. Estos espejos de agua entonces estaban totalmente cuadriculados con mecates. Se hacía una cuadrícula perfecta. Entonces, mientras Europa pretendió buscar cuadricular la superficie terrestre, y eso lo lograron hasta el siglo XVII, nuestros abuelos desde miles de años atrás habían cuadriculado la bóveda celeste. Y eso es algo muy importante entender cómo nuestros abuelos, la mecánica celeste, sus leyes, sus ciclos, con esta sabiduría bajaron lo que es arriba es abajo, crearon la mecánica terrestre, la forma equilibrada y armoniosa en que debían de vivir los seres humanos en el Tlactipac. Y aquí lo vamos a ejemplificar con una bóveda celeste y un Monte Albán. Necesitamos saber dónde estamos parados para estar orientados. Entonces, tenemos una relación de que hay 2 días al año de que el sol está justamente encima de Monte Albán, no produce sombra, y entonces aquí podemos entender que está el centro de arriba hacia abajo. Y lograron establecer a través de una estela que vamos a ver más adelante, encontrar la estrella polar. Y al encontrar la estrella polar, que ustedes saben que es una estrella que no gira, porque justamente está encima, está exactamente arriba del polo norte, por eso se llama estrella polar. Entonces, como la Tierra gira como un trompo, lo que se ve en el Ecuador que gira desde arriba, no gira aparentemente, lo que está justamente arriba no gira. Es como piensan ustedes en los rayos, en la rueda de una bicicleta, las partes externas giran, pero el centro no, aparentemente no se mueve. Entonces también encontraron el movimiento del Sol que tiene los equinoccios. Y entonces vieron que hay una época del año que el Sol está justamente a la mitad en su recorrido, y entonces lograron definir el oriente y el poniente. Entonces, con estas medidas, los abuelos crearon la medida de la Tierra y del espacio. Este es justamente lo que les digo de la estrella polar. Esto se hizo con una cámara en toda una noche, y entonces se ve cómo gira las estrellas en torno al centro de la estrella polar. Y esta es la estela que yo les comentaba en Monte Albán, que hay un libro que hizo una persona que casualmente no es arqueólogo, sino es un informático, que reconstruyó con la tecnología esta estela, que es la más grande hasta ahora encontrada en el Anáhuac, y pudo ver que esta inclinación de la estela
justamente apunta al sur y al norte, exactamente. Entonces, ya teniendo estos dos puntos y sabiendo que hay un día, 2 días, que se llama el día asiago, en que el sol está a las 12 en el cenit, entonces ya tienen los 4 puntos cardinales, es decir, está el sur y el norte, gracias a la estela. Luego se encuentran, gracias a los equinoccios, se encuentra el oriente y el poniente, y se puede encontrar entonces el centro. Hay un par de días al año en los que la sombra deja de acompañar a la gente que vive en algunos lugares del planeta cercanos a Ecuador. Se los conoce como días sin sombra y se dan en regiones como el sur de México, Centroamérica y el Caribe, así como en el norte de Sudamérica. Los equinoccios son los momentos del año en el que el Sol está situado en el plano del ecuador celeste. Ese día, y para un observador en el ecuador terrestre, el Sol alcanza el cenit. El paralelo de declinación del Sol y el ecuador celeste entonces coinciden. Como todos los Tolán, Monte Albán fue un centro de observación astronómica y de investigación del potencial energético de los seres humanos y de la Tierra. Algún día estando en Monte Albán, hace muchos años, tomé una serie de fotografías a este edificio que se llama el edificio J, y me llamó mucho la atención que estaba ya el sol declinando y vi unas sombras interesantísimas que hacen este edificio, que tiene una forma de flecha, rompe toda la arquitectura. Es un edificio que no está, vamos a decir, con la misma arquitectura de todo el conjunto. Y entonces se veía muy claramente cómo, estuve bastante tiempo, cómo se iba moviendo estas sombras en líneas sobre estos muros. Y le envié las fotografías a un amigo que es arqueoastrónomo, y le llamó mucho la atención y me dijo, bueno, sí está interesante lo que me dices, lo cual requeriría un estudio anual, diario, de tomar en el mismo lugar fotografías para ir viendo cómo coinciden estas sombras con la mecánica celeste. Deben de ser entonces estos caprichosas esquinas y estos edificios, como sucede en Chichen Itzá con cuando desciende la serpiente emplumada del cielo en la sombra. De todos modos, hay que empezar a entender lo nuestro desde otra perspectiva. Y este es el edificio donde se encuentra un lugar en el que se puede determinar justamente el día en que el sol está justamente en el cenit. Este edificio, aquí está a la entrada, pasa desapercibido, pero aquí arriba, en esa plataforma, hay una oquedad, y ese día, que es el 8 de agosto, eh, el sol cae a plomo. Afortunadamente, en esta fotografía estaba lloviendo, y vean ustedes cómo los abuelos, con toda esta tecnología ancestral, podían determinar el día justo en que el sol está encima de la montaña sagrada. Como todos los Tolán, Monte Albán fue un centro de observación astronómica y de investigación del potencial energético de los seres humanos y de la Tierra. Aquí vemos cómo está esta apertura y cómo cae la luz perfectamente. Y lo mismo se ha encontrado desde luego, el primer lugar donde se encontró eso fue en Xochicalco, en el estado de Morelos, pero ahora se ha estado observando y buscando estos instrumentos arqueoastronómicos, y aparecen en las zonas arqueológicas. Es una ciencia sencilla, efectiva y sin Y tanta, exacta. exacta, y sin tanta
alevosía intelectual, ¿no? Permítanme decirlo de esa manera. En general, todos los edificios tenían una función astronómica y energética. No eran casas habitación, palacios, fortalezas o centros ceremoniales. El llamado juego de pelota era una construcción para medir el movimiento de los astros en la bóveda celeste, reflejados en un cuerpo de agua y cuadriculado con mecates. Bueno, el ingeniero Luis Felipe Lira de Montes de Oca, en estos trabajos que él hizo de investigación, decía que esto era imposible que fuera un juego de pelota, un clashco, eh, porque observen ustedes que estos edificios tenían estuco. Aquí se ve todavía algunas partes con estuco. Y dice él que si se golpeara estas piedras con una pelota de 800 gramos, 900 gramos de caucho, eh, Natural, caucho, látex, no, es caucho. sería el golpe durante siglos, 13 siglos y medio, en estas paredes habría dejado su huella. Piensen ustedes en las escaleras del metro en la Ciudad de México, que pues no tienen ni 50 años y es mármol las escaleras y ya están pandeadas de que todos los días pasan miles de personas La erosión. y es una erosión de suela de zapato, pero efectiva, ¿no? Peso y suela. Peso y suela. Entonces, fíjense que estos lugares están hechos para medir, según el ingeniero. Aquí se pone la Vía Láctea y en estos muros se ponían unos picos que todavía están en los museos, que están hechos de piedra o de barro, y entonces hacían medidas con las sombras. Si a esto usted le pone mecates, por ejemplo, nosotros no podemos observar con los ojos el sol porque se quema la retina, pero si el sol se refleja en un estanque de agua, entonces sí podemos hacerlo. Y si ese estanque de agua tiene mecates que cuadriculan una medida, entonces se puede ir midiendo el movimiento de los astros. Y aquí en Oaxaca hay un lugar que se llama Hierbelagua, que mucha gente en su forma colonizada cree que eran unos swimming pool de los zapotecos, pero no, es un lugar interesantísimo, bellísimo, en el cual los abuelos al hacer estos espejos de agua, hoy se sabe, gracias al ingeniero Luis Felipe Lira Montes de Oca, que estos espejos eran cuadriculados. Y vean ustedes entonces, claro, esto yo lo hice de manera muy, pero con mecates, como dice el ingeniero, se puede cuadricular y entonces usted puede ver claramente cómo el sol va avanzando sobre esta cuadrícula y usted puede entonces medir. Esta imagen es del libro del ingeniero. Fíjense, como les dije, aquí está el juego de pelota y entonces eh, los abuelos se dieron cuenta que la bóveda celeste, perdón, la visión que se tiene en el hemisferio norte o en el hemisferio sur se puede dividir en 20, sí, en 20 gajos, pero fíjense, mientras los europeos les decía medían la superficie del planeta, los abuelos miden la bóveda celeste. Y estos 20 gajos, que son luego los 20 días del año, si usted estos gajos los pone del norte al sur, pues entonces se hacen lo que llamamos los meridianos, los paralelos, perdón. Pero si esta medida la pone usted en el ecuador, entonces se hacen los meridianos y entonces se cuadricula la bóveda celeste, que es esto que vemos aquí abajo. Entonces, lo que es arriba es abajo y entonces esta es una forma en la que los abuelos lograron medir la mecánica celeste. Aquí vemos ¿por qué Dani Beche? ¿Por qué la montaña del jaguar? Porque en náhuatl
la montaña del Jaguar se conoce como Tehuantepec. Tecuani y Jaguar, Tepec Cerro. Miren, esta estela que estaba en la parte sur de la pirámide y de la zona arqueológica, vean ustedes que aquí está el monstruo de la tierra, aquí están las entrañas de la tierra y aquí hay unos cerros, ¿sí? Pero vean que este último que está arriba se ve que tiene piedras, o sea que es hecho a mano, ¿no? Que son las pirámides. Y sobre él está un personaje. Fíjense que este personaje aquí tiene su cabeza de serpiente, es emplumada, vean, es una serpiente emplumada, pero vean que es muy interesante que este personaje tiene una cola de jaguar y tiene garras no de águila, sino de quetzal. No, no se puede observar muy bien en esta fotografía, pero vean que aquí entonces se está hablando que este personaje es un hombre de conocimiento que está con una trilogía de ave, de serpiente y de felino. Dani Beiche, Tecuantepec, Monte Albán. Y aquí podemos ver otra estela más clara, donde fíjense qué interesante, está un personaje que es como un maestro que está sentado, pero vean que trae en su cabeza un jaguar, ¿no? Eso es un tocado como de un jaguar. Y vean que aquí hay un personaje que es un jaguar, pero que en su pecho lleva la figura del rostro humano. O sea que este realmente es un humano, es un nahual, y este es un nahual jaguar, y está este hombre con un maestro que le está dando algo. Aquí está en las manos. Entonces, aquí podemos ver también el jaguar. Nuevamente, aquí está otro jaguar. Este es el símbolo del cielo, según los zapotecos. Y vean ustedes cómo aquí está la cruz de Quetzalcóatl. Está 1, 2, 3, 4 y el centro 5. Vean cómo aquí está otra vez el quincunce. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, bueno, es por eso que Monte Albán está lleno de puras imágenes de jaguares, que por eso entonces es obvio que era un lugar que llevaba el nombre de jaguar y que el jaguar representa en la cultura ancestral anahuaca, representa la tierra, la fuerza, la materia, ¿no? Y que a diferencia de, por ejemplo, eh, Teotihuacán, que ahí el referente es, o son dos, es el quetzal y la mariposa, que los dos significan la parte espiritual del ser humano, y esto significa la parte material del ser humano. Pero recuerden que Monte Albán es mucho más antiguo, es un lugar que arranca en el 500 antes de Cristo, entonces la presencia del jaguar pues es constante y nos está hablando de esta situación. Bueno, pues esta es la plática que nosotros les hemos preparado para entender un poquito más, acercarnos de una manera más descolonizada a lo que son los Tolán o zonas arqueológicas de nuestros viejos abuelos, que no eran ciudades, ni fortalezas, ni palacios, ni centros ceremoniales. Muchas gracias.